De Pekín a Jaén solo hay un salto, un camino de experiencia, es un viaje corto, largo, mil calles por recorrer. De este mundo para admirar, yo soy un friki por viajar. Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 5 del podcast de Friki por Viajar, donde vamos a hablar de Japón. Vamos a conocer de primera mano cómo es vivir en Japón y vamos a aprender algunos truquillos para nuestra visita al país. Para ello cuento con Javi, un amigo de Jaén, que nos conocimos en la Universidad de Jaén a través de amigos comunes. Y es importante comentarlo, no es un bloguero, Javi no es un influencer, Javi no es famoso, que yo sepa, no sé si en Japón te ha hecho famoso, ahora nos dirá Javi, pero bueno, Javi vive en Japón desde hace ya varios años y nos va a contar su experiencia y nos va a dar algunos consejillos. ¿Qué tal todo, Javi? Cuéntanos. Buenas noches desde Japón y buenas tardes allí por España. Pues bueno, como he dicho, soy Javi, soy de Jaén y soy profesor de español aquí en Japón desde hace pues ya casi 5 años. Pues nada, poco más, ¿no? Tampoco sé muy bien qué contar. Soy una persona, como ya he dicho, una persona normal que tiene su trabajo y nada más. Venga, Javi, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo surge la oportunidad de irte a Japón? ¿Tenías en mente ya el país? Sí, a ver, es un poco una historia larga, pero bueno, la voy a contar rápido. Yo cuando empecé filología hispánica con un amigo en común, que ya sabes, yo siempre tenía la idea de irme fuera, o sea, profesor de español, pero para extranjeros. Entonces yo siempre tenía la idea de irme fuera y en la UJA, en Jaén, tenía un programa que era para irse a China un semestre, 2 semestres, no recuerdo muy bien. Y yo siempre tenía en la cabeza, digo, bueno, pues termino la universidad y me lo pido porque además en Jaén ahora creo que hay más, pero antes había muy poca gente que estudiara filología hispánica, entonces yo sabía que tenía bastante oportunidad de conseguir el programa, vaya. Lo que pasa es que cuando terminé la carrera, el programa lo habían cancelado porque nadie lo pedía. Pero claro, yo me quedé ya con la espina clavada de que a mí me gustaría vivir 1 año o 2 años en Asia. Y cuando acabé la carrera, yo hice el máster también en Jaén para español para extranjeros. Me fui a Francia un año como de auxiliar de conversación, como ayudante de profesor de idiomas, vaya. Y justo después, pues claro, ya volví a España, no tenía trabajo, estaba buscando y yo tenía la idea de irme fuera. Entonces empecé a buscar en internet la oferta que había. Yo envié currículum a Polonia, Alemania también. Y por casualidad, vaya, o sea que no lo tenía planeado ya. Lo de Asia ya era. Yo ya quería irme donde fuera. Y justamente vi la oferta de Japón, envié el currículum, me hicieron la entrevista en Madrid. Y pues aquí estoy, pero vaya, no. Yo en mi cabeza nunca tenía Japón como un destino de, quiero irme a Japón, quiero tener experiencia. Yo era Asia. Podría haber sido Japón, China, Corea, Vietnam, Tailandia, no tenía un país en mente exactamente. Y por eso, o sea, O sea que en ningún momento tenías Japón en la cabeza. En todo caso, pues te merodeaba un poquito, ¿no? El tema de Asia. sí, sobre todo porque yo siempre he tenido la idea de vivir fuera de España. O sea, obviamente me gusta vivir en España y me encantaría volver algún día, pero me gusta viajar, me gusta probar culturas diferentes y tener la experiencia. Y Asia, como era algo tan diferente, porque mucha gente, esto luego si quieres hablamos un poco más en profundidad, pero mucha gente cuando viene aquí de turista no se da cuenta realmente. O sea, tienes que vivir aquí para verla como el día a día, ¿no? Entonces yo tenía la curiosidad esa de cómo sería vivir en Asia, de las dificultades que hay, o las cosas buenas que se aprenden. Entonces, pues, yo he hecho el currículum y la verdad, pues, no sé, por suerte o no sé por qué, pues aquí estoy y me vine y pues aquí sigo ya casi 5 años después. Claro, claro. Bueno, a ver, ahora te voy a hacer un poco de spam de Friki por Viajar, de un viajecito que hice por China hace ya pues casi 10 años y que bueno, que al final no tiene nada que ver, ¿no? Asia es un país con otro y si comparamos en este caso China con Japón, pues aún sin haber estado en Japón, tengo muchísimas ganas de ir. Las diferencias culturales, bueno, y de todo tipo tienen que ser enormes, imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, a ver, la verdad es que yo fui a China de vacaciones justo el año antes de venir aquí, cuando terminé la universidad.
pillé una oferta de estas de Last Minute de la página web y me vine aquí, me fui a China con mi hermano una semana y la verdad es que me gustó bastante. Y claro, cuando me vine a Japón, yo nunca había viajado a Japón antes, o sea, nunca había estado en Japón ni nada. Y, a ver, obviamente en mi cabeza era bastante diferente a China, o sea, más o menos yo ya había investigado cuando conseguí el trabajo y todo, investigué sobre la vida en Japón, pero la verdad es que mi primera impresión fue, no sé cómo decirlo porque es que es un poco difícil de explicar porque es Japón o Tokio, ¿vale? Yo vivo en Tokio, entonces es increíblemente grande, o sea, la gente de verdad no se puede imaginar lo grande que es y la cantidad de personas, entonces, claro, justamente cuando llega, claro, como turista, tú tienes la mentalidad, oh, pues qué guapo, hay mucha gente, etcétera. Pero claro, cuando empiezas a vivir los primeros días, te das cuenta de que puede ser incluso un agobio. O sea, lo típico, lo famoso que hay en internet de los trenes llenos de gente, los trabajadores empujando a la gente. Yo he visto a trabajadores empujando a la gente para entrar en el tren, pero bueno, no es lo cotidiano. Pero los trenes están llenos de gente. Entonces, claro, eso al principio te cuesta adaptarte un poco. Aquí, o sea, es que aquí las distancias son tan grandes que los autobuses no cruzan la ciudad. O sea, tardarían 4 o 5 horas para cruzar la ciudad, incluso más. O sea, aquí van por zona, entonces casi todo el mundo coge el autobús digamos, en un barrio, ¿no? Pero casi todo es con tren. O sea, aquí el coche también es una locura. Incluso tener una moto, yo diría que no sale tan rentable. Porque es que las distancias son grandísimas. O sea, si nos pusiéramos el ejemplo de una punta a otra de la ciudad, del este al oeste o del norte al sur, a lo mejor en el tren tarda 2 horas y es una ciudad. O sea, es que es todo grande. Entonces, la impresión, claro, eso agobia un poco. Lo que pasa es que, claro, luego ya te vas acostumbrando y te das cuenta que hay muchísimas cosas. Que puedes hacer muchísimas cosas si quieres. A ver, es un poco exagerado, ¿no? Pero se podría hacer una cosa diferente cada día. Entonces, al principio agobia un poco para vivir aquí, pero bueno, luego ya te acostumbras y al final es como vivir en una ciudad pequeña porque vas a tus sitios, con la gente que conoces, etcétera. Entonces, no sé, a mí para vivir la verdad que me gusta. Hay cosas que no me gustan, pero bueno, luego si quieres hablamos un poco de eso. Y la pregunta de defenderse con el idioma. Claro, yo no hablaba japonés y ahora hablo pero muy poquito. O sea, como yo trabajo en español todo el tiempo, pues la verdad es que para el trabajo no necesito el japonés realmente. Y en la vida diaria, pues he ido conociendo gente que habla inglés, etcétera. Entonces voy estudiando, pero bueno, no hablo. Digamos, ni por ejemplo, si lo comparamos con el nivel europeo, tipo A1, A2, C1, yo hablo poco. A ver, lo dejo ahí. Eh, ¿Dirías que se puede vivir en Japón sin saber el idioma? sí, a ver, esta es una pregunta un poco trampa. ¿Se puede vivir si yo he conocido a gente que lleva aquí 20, 25, 30 años y no habla el idioma? O sea, incluso gente que está casada con japoneses, que tiene su hijo y no lo habla. Entonces, ¿se puede vivir? Sí, pero se puede vivir si conoces gente que hable japonés, o sea, japoneses o extranjeros que te ayuden, porque aquí hay muchas cosas que, aunque siempre tenemos la imagen de que Japón es un país muy avanzado, etcétera, etcétera, para algunas cosas no lo es tanto. Y esto es uno de los estereotipos que hay y que esto daría para, para 2 o 3 podcasts. Entonces, por ejemplo, el problema del idioma es que aquí todos los chicos estudian inglés en el colegio, igual que en España, pero el problema es que mucha gente tiene vergüenza. Aquí está la mentalidad de o lo hablo muy bien o me da vergüenza hablarlo. Mientras que en Europa somos un poco más echados para adelante, por así decirlo. Y aunque nuestra pronunciación sea vergonzosa, pero bueno, chapurreamos, ¿no? Entonces, para las cosas básicas, ir al supermercado, no sé, ir a una tienda a comprar algo, la gente te va a ayudar muchísimo, pero tienes que por lo menos saber algunas palabras, pues sí, si no es muy difícil. Entonces, si conoces gente, puedes vivir sin el idioma, pero si no conoces gente, por ejemplo, a la hora de ir al banco a abrirte una cuenta de banco, a la hora de buscar un piso, que aquí es casi todo por agencia, o sea, aquí como en España un poco las cosas sin contrato o el estrecharte la mano y firmar la servilleta, ¿no? Ese tipo de cosas aquí no se llevan. Entonces,
siempre hay agencias que hablan inglés, etcétera, etcétera, pero son bastante más caras. O sea, como son servicios especializados, te van a cobrar mucho más. Entonces, siempre conviene por lo menos estudiar un poquillo, saber algunas palabras claves o, si no quieres estudiar el idioma, por lo que sea, pues conocer gente que te ayude. Claro, entonces por lo que comenta o a simple vista, puede parecer complicado integrarse en Japón, ¿me equivoco? Es un poco difícil responder a esto. Sí se puede. Es que a otro. Es que Japón. Es que aquí. O sea, yo me enviaste las preguntas y hay muchas preguntas que podríamos estar aquí un par de horas hablando. Es que integrarse en la cultura japonesa. A ver, esto si alguien vive en Japón o algo que no se ofenda, que no. Esto es mi opinión. Es un poco difícil también porque hay mucha gente. O sea, en España puede pasar también. O sea, hay mucha gente que no es tan abierta. Entonces, normalmente como extranjero, la gente que es tu amiga es gente que está abierta como o tiene curiosidad por conocer a gente extranjera. Entonces, pero bueno, eso es otro tema. Pero integrarse, sí, porque al final te acostumbra un poco. A ver, que yo cuando digo no hablar no significa que no sepa ni una palabra. Me refiero a no hablar fluidamente. Entonces, integrarse es posible porque al final si, hombre, a ver, a no ser que seas muy antisocial o te dé mucha vergüenza conocer a gente, al final siempre conoces a gente y te ayudan y te integra. Eh, pero es verdad que yo, por ejemplo, yo en los primeros 2 años, 3 años, la verdad es que no estudié nada de japonés. eh, Porque conocí gente que hablaba inglés y lo fui dejando, lo típico, lo fui dejando. Y luego ya sí me puse exactamente por eso, porque yo también me daba cuenta de que es que si yo necesito hacer algo, no puedo hacer algo, dependo de la gente. Entonces, como poco a poco empecé a estudiar y a ver, todavía para ciertas cosas necesito ayuda, pero también es verdad que hay una pequeña diferencia con los idiomas asiáticos, especialmente como el chino, coreano, el japonés, es que tú puedes saber hablarlo, perdón, pero luego leer y escribir es otro mundo. Eso es también un poco porque, claro, el kanji, o sea, los caracteres chinos, japonés también tiene. Entonces, hay mucha gente que lo habla, por eso, porque tiene amigos japoneses, practica, etcétera. En la empresa también puede hablar japonés, pero luego leer y escribir es bastante complicado. Entonces, se puede vivir solo el idioma, pero claro, yo no he vivido 5 años, que es mucho tiempo, pero no llevo 20 años, no tengo familia japonesa. Entonces, no sé decirte si cómo una persona se siente así. O sea, no sé si te sientes mal, si no. Si yo viviera aquí. Vaya marrón de pregunta te he hecho, Javi. Nada, no te preocupes. Si Sí, quieres sí, sí. concluimos y vamos a por la siguiente pregunta y vamos Sí, a... sí, sí, porque sí. A ver, o sea, como resumen, yo diría que es complicado vivir aquí tanto tiempo sin hablar por lo menos decentemente el idioma. Yo creo que es complicado, para resumirlo. A ver, Javi, a nivel laboral o de estudio, ¿cómo lo ves para la gente que quiera irse y probar la suerte? Porque al final yo he conocido bastante gente que, bueno, pues le encanta el mundo del manga, del anime, de todo lo que tiene que ver con Japón y, bueno, pues tiene ese sueño, ¿no? De aprender japonés, de irse a vivir allí, de probar la experiencia. Y, bueno, si puede encontrar trabajo, pues mejor que mejor. ¿Cómo lo ves el tema? Vale, a ver, este año, bueno, como todo el mundo por el COVID, la verdad es que está bastante difícil, pero bueno, te voy a hablar de los últimos años, ¿vale? Que es la situación más normal. En Japón hay mucho más trabajo que en España, o sea, muchísimo. Oficialmente, el paro en Japón es como el 3 o el 4% solamente. Es muy, muy bajo comparado con España. Pero para venirte aquí hay varias opciones. Yo lo voy a resumir rápido, ¿vale? Porque de una de ellas tampoco tengo mucha idea. La primera es venirte con un visado de estudiante. Es decir, tú eh, pagas una academia de japonés y ellos te dan la visa de estudiante. Entonces tú te vienes aquí para estudiar japonés, para estudiar el idioma, que normalmente son como 5 días a la semana, 3, 4 horas cada día tú estudias y aparte esa visa te permite trabajar como a tiempo parcial, por hora. Pero esa visa cuesta bastante dinero. O sea, no, yo por eso digo que no conozco mucho, pero yo lo que he escuchado es mínimo 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros. La segunda opción es el Working Holiday, que es como, bueno, no sé si mucha gente lo conoce,
pero es como un tipo de visado que es para trabajar y creo que es un año o así. Entonces, en eso tú te puedes venir aquí, pero esto tampoco sé si necesita una cantidad de dinero, un colchón económico, no sé los requisitos exactamente, pero es otra opción que tienes. Y la tercera es venirte con trabajo. Eh, entonces, tú en internet pues encuentras una oferta de trabajo, te haces la entrevista y la empresa te hace todo el visado. Eh, entonces tú cuando llegas a Japón, en el aeropuerto, tú recoges tu tarjeta, que aquí se llama como tarjeta de extranjero, como el NIE en España, más o menos, y tú ya puedes vivir aquí. Pero eso la empresa lo hace. La última opción, que es un poco más difícil, es venirte a Japón de turista y entregar currículum. Pero claro, sin japonés es bastante complicado que la gente te contrate. Depende del trabajo. Por ejemplo, si alguien me está escuchando y es informático, ingeniero, programador, este tipo de trabajos como de IT, esto tiene mucha salida en Japón y normalmente con hablar inglés decente es suficiente. A ver, como si te vienes aquí de turista es una lotería. Lo mismo, porque claro, aquí el visado de turista para españoles son 3 meses, 90 días. Entonces, puede que tenga suerte o puede que no tenga suerte. Yo no puedo decir, va a encontrar trabajo si vienes, no sé. Y, y ahora por el tema del COVID, la verdad es que creo que incluso a lo mejor está parado. O sea, a lo mejor no se contrata a nadie del extranjero ahora mismo. Si hay alguien, no sé, que escucha este podcast y que ha conseguido trabajo últimamente, pues que te lo digan. Y me alegro por esa persona. Pero no, ahora mismo yo diría que es casi imposible. Javi, y si entramos en sectores concretos, a nivel laboral me refiero, ¿ves que haya oportunidades en algunos sectores más que en otros? No sé, por ejemplo, en UK, pues de todo el mundo sabido que, bueno, mucha gente se va allí a probar suerte, pues de tema de hostelería, ¿no? De camareros, en cocina y demás. ¿Cómo ve el tema de sectores? Si hay más oportunidades en algunos sectores que en otros. Mm. Claro, por ejemplo, hablando de este caso específico de camarero o algo de eso, yo le digo a la gente que eso aquí nadie te da una visa por ser camarero. O sea, aquí para tener una visa tienes que ganar un sueldo, digamos, decente. O sea, un sueldo, lo que es un sueldo, a ver, más que un sueldo medio en España, vaya. Por ejemplo, o sea, aquí no te dan una visa si ganas poco dinero. Em, entonces, aquí sobre todo para extranjeros, pues eso de tecnología, la educación. Lo que pasa es que la educación del español es bastante complicada porque está empezando a crecer ahora en universidades, etcétera. En inglés hay mucho trabajo, pero en español no hay tanto. O sea, yo por eso tengo bastante suerte. Y otros sectores, pues no. Ahora así que piense, a lo mejor como el mundo de la arquitectura, diseño, quizá. En el mundo del diseño, o sea, diseño de ropa, diseño de interiores, creo que hay bastantes extranjeros. El mundo de los recursos humanos. Los recursos humanos, la verdad es que empresas muy grandes tipo Google, Facebook, Amazon contratan muchos extranjeros. Entonces, si tienes experiencia en recursos humanos, etcétera, pues es posible que incluso te contraten. Sin experiencia, o sea, recién salido de la universidad es bastante complicado. Vale, pregunta del millón. Dirías, a ver, es un poco pronto, pero bueno, ¿te verías toda la vida trabajando en Japón? Sí, esto la verdad es que es una pregunta que entre los propios extranjeros nos hacemos bastante. Yo personalmente no. Porque, a ver, esto le tengo que decir a la gente, aunque yo diga que no, la vida en Japón es muy fácil, incluso sin japonés. La gente te ayuda mucho, el día a día es muy fácil. A no ser que te metas en problemas, eso, bueno, eso ya es otro tema. Pero la vida es bastante cómoda, bastante fácil, si tienes trabajo. Pero al mismo tiempo, la cultura en el día a día y o sea, es otra cultura, obviamente. Entonces, yo no sé decirte cuánto tiempo me voy a quedar aquí. A lo mejor, no sé, el año que viene me harto y me voy. O estoy 5 años, 10 años, 15 años más. Pero toda la vida me costaría. A lo mejor dentro de 10 años hablamos y te digo, oye, pues mira, pues me voy a quedar. Pero ahora mismo yo te diría que no, toda la vida no. Entonces, de aquí a 10 años volvemos a hacer el podcast y vemos a ver dónde estás, si sigue en Japón o no. Pregunta obligada. Entonces, ¿dónde te ves? ¿Te ves de vuelta a España? ¿Te ves en otro país en Asia? Cuéntanos dónde te verías.
Pues esto la verdad tampoco sé decirte, o sea, si... Es que a ver, mi situación es bastante complicada porque de profesor de español en España, para extranjeros, la verdad que la situación no es muy buena y si nos está escuchando algún profesor de español lo sabrá. Es sobre todo academias privadas, etcétera, entonces claro, el sueldo no es muy allá y la situación tampoco es muy estable. Entonces, si vuelvo a España, pues a lo mejor sí, si encuentro algo y medio decente, pues a lo mejor me volvería. Y si no, pues a otros países de Europa. La verdad es que el día que decide irme de Japón tampoco tengo en la cabeza, tengo que volver a España, sí o sí. Quizás volver un poco más cerca de España, porque la verdad es que, a ver, poco a poco se nota. Por ejemplo, este año no puedo ir a España, entonces, claro, ya son casi 2 años sin ir a España. Y aunque, bueno, hoy en día tenemos WhatsApp y las llamadas, videollamadas, pero bueno, se nota, entonces... Pero yo tengo amigos que se quieren quedar aquí toda la vida, o sea, esto es muy personal, depende, no sé, depende de cada persona, depende de tu experiencia. Yo nunca he tenido ningún problema en Japón, pero no sé, pues me apetece una cultura un poco más parecida a la nuestra, digamos. Vale, cambiamos por completo de tema. Dejamos un poco ya el tema de experiencias laborales y vamos a hablar un poco de cosas del día a día, ¿no? Cosas cotidianas. Cuéntanos algo que te haya chocado, que te haya impactado, tu primera impresión así, que te llamase mucho la atención o te sigue llamando la atención 5 años después. Sí, sí, sí. A ver, lo primero sí que más se me viene a la cabeza es el tiempo. O sea, en Tokio hay un ritmo de vida que yo, por ejemplo, yo cuando llega el domingo por la noche digo, no me puedo creer que ya sea domingo otra vez. O sea, hace 5 minutos era lunes, la vida se pasa corriendo porque se pasa mucho tiempo en el tren en Tokio. O sea, Tokio me refiero como ejemplo de grandes ciudades en Japón. O sea, en, por ejemplo, yo nunca he vivido en Madrid, pero en Madrid, no sé, por ejemplo, si vives en la ciudad de Madrid, a lo mejor como 30 minutos en el tren puede ir al trabajo más o menos. Hay gente que prefiere vivir muy cerca de la oficina y paga bastante dinero de alquiler, o gente que, por ejemplo, como en el caso de Madrid o Barcelona, que prefieren vivir fuera de la ciudad y tardan una hora y media. Entonces, claro, el tiempo que pasa en el tren al principio se te hace eterno, pero luego aprendes a aprovecharlo. O sea, te escuchas podcast, te pones a leer libros. Aquí muchísima gente tiene libros en el tren. O con los ebooks, o por ejemplo, como leer manga, etcétera. Muchísima gente va a ver en el tren que está leyendo, incluso niños pequeños. Entonces, claro, el tiempo de planear, vale, venga, he quedado con mi amigo a las 7:30 de la tarde, pues tengo que salir de mi casa a las 6:30. O sea, tienes que salir una hora antes, por ejemplo, ¿no? Depende de dónde vayas. Eso en comparación con Jaén, que es una ciudad bastante pequeña, que en 10 minutos casi te la recorres. Y luego, por ejemplo, cosas positivas, porque parece que estoy diciendo solamente lo negativo. Cosas positivas, que aquí, por ejemplo, tienen los convenis, que son las tiendas 24 horas, la mayoría, y hay por todos lados. O sea, debajo de una piedra hay 4 convenis. Y es muy conveniente porque son como mini supermercados. La gente que haya visitado Japón sabrá de lo que hablo, que esto en Europa no tenemos tanto, pero por ejemplo en Estados Unidos, en Latinoamérica sí hay más. Y la verdad es que es muy cómodo, porque por ejemplo ahora que hace un frío que pela, hay café caliente, tienes comida preparada ya, o sea, incluso lo que ahora se vende en el Mercadona, etcétera, que aquí se llama bento, que es la comida preparada, te la venden, o sea, hay mucha gente que se lo compra y se va a la oficina y come. Entonces por eso digo que la vida en general es muy, muy conveniente. Y, y puedes, no sé, a lo mejor 10 minutos andando fuera de tu casa, pues puedes comprar casi todo, la verdad. Hay muchísimas tiendas, muchísimos restaurantes. Eso, por ejemplo, en España siempre decimos que hay muchos bares. Pues aquí es exagerado. Literalmente hay restaurantes en cualquier lado, hay bares. Entonces, pues eso también es un punto positivo. O sea, puedes probar muchísima comida. Claro, esas son algunas de las ventajas de vivir en grandes ciudades. Que bueno, al final yo viviendo en Madrid, pues también las tengo, ¿no? Más allá de las desventajas del transporte que comentaba, el tema del ocio. Sí, sí, sí. No, aquí de ocio, cada fin de semana puedes tener un plan diferente. O sea, si quieres y si tienes dinero para gastar, aquí puedes hacer muchísimas cosas. Entonces, eso se agradece también. O sea, en las ciudades pequeñas, al fin y al cabo, casi parece que después de un tiempo todos los fines de semana hacen lo mismo, ¿no? Va a los mismos bares, etcétera. Entonces,
sí, sí se agradece tener como una oferta cultural de museos, de, no sé, teatro, si te gusta la ópera, por ejemplo, y aquí hay a patada. Entonces es bastante, bastante bueno. Eso sí te acostumbras fácilmente. Vale, ¿y alguna pues, anécdota, algo más concreto que te venga un poco a la cabeza? Mm, uf, no sé. Por ejemplo, a ver, yo la verdad es que tampoco tengo muchas anécdotas así que me hayan pasado a mí, la verdad. Por eso digo que yo llevo una vida bastante tranquila, no me pasa nada muy, muy especial. Pero, por ejemplo, mis estudiantes son, la mayoría son adultos y muchos me cuentan y es bastante frecuente. O sea, lo típico que también es un estereotipo, pero es verdad, en Japón pasa muchísimo. Es cuando la gente pierde las cosas. Es decir, en el tren la gente se duerme. Eso, la gente cuando venga a Japón, esto a mí me maravilla. O sea, llevo 5 años y sigo sin entender. La gente se queda dormida y se despierta en su estación, como si tuviera una alarma. Entonces, claro, hay mucha gente que se despierta y sale corriendo. ¿Y qué pasa? Que se deja la mochila, se deja el bolso, se deja un montón de cosas. Y a lo mejor a los 10 minutos se da cuenta, vuelve a la estación y está ahí. O a lo mejor al día siguiente. Entonces, eso pasa muchísimo. Y la verdad es que esto es muy bueno. Esto es una de las cosas que yo creo que si algún día me voy de Japón lo voy a echar de menos. La seguridad, que es muy seguro. Y eso, saber que, a ver, no digo el 100%, pero al 90-95% vas a recuperar lo que hayas perdido. Si sabes dónde lo has perdido. Y, y esto cuando venga a Japón, si le pregunta a la gente, seguramente te va a contar alguna historia así. Bueno, eso que comenta ya no te digo en España, en Europa en general es inviable. O sea, entiendo que el tema de la seguridad en Japón es otro rollo, ¿no? Sí. No, a ver, aquí es muy, muy, muy seguro. O sea, esto no puedo exagerarlo lo suficiente. Hay problemas, como en todos los lugares, pero hay mucho menos. O sea, aquí a mí me hace mucha gracia porque muchos japoneses me dicen, ah, este barrio de Tokio es peligroso, o este barrio es un poco como el barrio rojo de Ámsterdam, pues parecido. Y yo he estado en esos barrios, que hay restaurantes normales, que vive gente normal, y para nosotros, claro, viniendo desde Europa decimos, pero esto es peligroso. Y claro, lo llaman peligroso porque vive gente que tiene poco dinero o porque está relacionado, por ejemplo, con Yakuza, la mafia, que realmente a una persona normal si no dice, no hacen nada contra ellos, no hay problema. O tiene como cosas de relacionadas de prostitución, entonces eso ya lo etiquetan como peligroso de es mejor no visitar ese lugar. Pero realmente es que no pasa nada, normalmente, ¿no? No, 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 o sea, yo aquí he visto, y esto cuando la gente visite Tokio, la gente que haya visitado, a mí me sorprende muchísimo, porque claro, yo tengo la mentalidad de un español, de un europeo, y aquí mucha gente va con la cartera, o sea, el monedero, en el bolsillo de atrás, y asoma muchísimo, o sea, se puede robar muy fácilmente. El móvil también. Hay muchas mujeres, muchas chicas que en el tren, cuando está el tren llenísimo de gente, están con el bolso abierto. O sea, que alguien podría robar y no se dan cuenta. Pero es lo que ellos con lo que ellos han crecido. O sea, ellos saben que no pasa nada. Por ejemplo, bueno, no anécdota, pero por ejemplo, yo me he acostumbrado también, es que mucha gente cuando entra en una cafetería y quiere ir al baño, entonces para, digamos, como reservar la mesa para que no se la quiten, deja la cartera, deja el bolso en la mesa. O sea, esto en España sería impensable. Dejar el bolso, te vas al baño y no tienes un amigo ahí. Y la gente, pues no pasa nada. O sea, la gente deja el bolso, deja el monedero, deja la chaqueta y no pasa nada. A mí, yo cuando lo vi las primeras veces, por ejemplo, esto es lo que la pregunta que me he hecho antes, ¿no? De qué me choca. A mí eso al principio me chocó muchísimo. Decir, pero ¿qué hacen estos locos? ¿Pero cómo dejan el móvil? ¿Cómo dejan la cartera? Pero es que luego lo veis que no pasa nada. O sea, que no. Además, no es que alguien se acerque a mirar, pero no robe, no. Es que todo el mundo pasa olímpicamente. Porque aquí, según me han explicado, no sé si era verdad, a lo mejor me han engañado. Claro, es que aquí desde pequeño se le inculca mucho a los niños de que no tienes que tocar lo que no es tuyo. Y de hecho pasa muchas veces que tú estás andando por la calle, ves que hay a lo mejor incluso un móvil en el suelo. Y la gente pasa olímpicamente, la gente como si no lo viera. O incluso una cartera también. La gente como si no la viera, pasa recto. O sea, es algo que nos sorprende mucho. Y que es algo positivo, que ojalá todos los países lo tuvieran. Venga, Javi, vamos a indagar un poquito más en tu vida.
Cuéntanos cómo es el día a día de un español en Japón, desde que te levantas, te acuestas, que es un poco lo que haces por allí. Pues yo la verdad es que llevo la vida, no sé, como muy española, por así decirlo, o sea, no, tampoco cambio mucho. Yo es que mi horario también es un poco especial, porque claro, yo al trabajar en una academia y en un instituto, tengo clases por la mañana, pero claro, algunas veces tengo clases también por la noche. Entonces, yo, por ejemplo, el desayuno normal, o sea, tostadas, cereales, lo típico de España, fruta, etcétera. Y esto me sorprendió mucho porque aquí en Japón, el desayuno japonés, que por lo que yo sé, últimamente ya no es tan popular. Por la mañana antiguamente se desayunaba arroz, pescado, sopa, o sea, lo que para nosotros era una comida o una cena. Porque aquí la leche no es algo tan popular como en Europa o en América. O sea, aquí la leche es, digamos, más o menos reciente históricamente. Entonces mi día a día, pues eso, desayuno tranquilamente, luego voy a trabajar y los horarios de comida sí son diferentes. O sea, aquí se come un poco horario europeo más que español, como las 12:30, la 1:30 más o menos. Y pues luego eso, mucha gente termina de trabajar a las 6:30, 7, depende un poco. Yo lo que pasa es que eso, como trabajo en una academia, pues termino a las 8:30, tenemos clases por la noche. Y luego pues eso, vuelvo a casa y cenar un poco tarde, sobre las 9:30, porque tardo unos 40 minutos en llegar a casa. Y eso, pues luego, pues lo típico, ver, no sé, series de Netflix o no sé, películas, leer algo y... Es que tampoco, no sé por qué. Tam- También quizá mi experiencia no es muy japonesa porque esto es Tokio. O sea, la gente que venga a Tokio, eh, que yo en mi experiencia he escuchado como sentimientos un poco encontrados, porque hay gente que le gusta mucho porque Tokio es la tecnología, las luces, etcétera, etcétera. Pero claro, hay gente que se piensa que va a haber algo más tradicional, pero es que Tokio al final es como París, Nueva York, Madrid, Barcelona, son ciudades grandes. Entonces la vida es pues moderna. Entonces la gente no dista mucho de lo que tenemos en Europa, realmente, el horario. Tema de alimentación, que al final a mí me encanta comer y me genera muchísima curiosidad. ¿Te ha Sí, cambiado mucho la alimentación? ¿Sigues comiendo tortilla de sí, patata? sí. Cuéntanos un poco cómo va tu alimentación diaria. Ah, es que no sé, está un poco difícil. A ver, aquí mucha gente a lo mejor se va a echar la mano a la cabeza porque vivo en Japón, pero yo no como pescado, o sea, no me gusta el pescado, no me gusta el marisco desde hace muchos años. Y la gente se va a echar la mano a la cabeza, ¿no? Porque es el país del sushi, etcétera. Pero bueno. Eh, pero la alimentación. O sea, sí hay muchísima comida japonesa, ¿vale? Más allá del sushi, esto es un estereotipo que la gente que haya visitado Japón o que a mí me gustaría romper. Hay vida más allá del sushi. Y muchas veces, aunque yo no como, pero bueno, yo vivo aquí, o sea, sé lo que es el sushi. Muchas veces las fotos que veo del sushi en España no es sushi, es más como sushi americano, digamos. O sea, muchos japoneses es como a veces cuando vemos la paella fuera de España, que es de todo menos paella, pues es un poco lo que le pasa a ellos aquí. Entonces, aquí hay comida, no sé, lo que quiera. O sea, aquí se come muchísima verdura. Eso creo que sí, sí me cambió bastante. Creo que sí como más verdura que en España. Ahora, la gente que le guste la fruta como a mí va a tener un problema, porque aquí la fruta en Japón es muy cara. Eh, y tiene una razón, es que Japón es un país volcánico, entonces tiene muchísimas montañas y no tiene tanto sitio para cultivar. Entonces la fruta es muy buena, o sea, es un sabor espectacular, pero una manzana te puede costar casi 1 euro fácilmente. Una manzana. Entonces es una pasada. Eh, a ver, se puede comer fruta. Yo como fruta casi todos los días, o sea, se puede comprar, pero tienes que pagarla. Y la alimentación, pues, no lo sé, o sea, es que puedes comer casi lo que quieras, porque puedes cocinar la comida española si quieres, casi todo. Eh, Puedes comer japonés todos los días, puedes comer chino, coreano, francés, italiano, o sea, aquí hay comida de todo. Entonces, pues la verdad, yo como un poco lo que me apetece, no sé. A ver, antes, cuando vives en tu casa, en casa de tus padres, pues comes lo que ellos hacen normalmente. Pero yo, o sea, si me apetece comida japonesa, por ejemplo, ramen, pues me voy y me como un ramen. Si me apetece tortilla, pues hago tortilla. Entonces, pues
es que no sé si yo soy especial o qué, pero yo tampoco soy una persona que digamos que sale de España y echa de menos la comida española. Ah, es que el jamón, es que... A ver, me encanta, obviamente, y quiero comerlo, pero no voy a llorar porque esté un tiempo sin comer jamón, por ejemplo. Vale, la pregunta del millón. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de vivir en Japón? Aunque bueno, ya nos has contado cositas que no te gustan, temas de transporte y tal. Pero bueno, resumiendo un poco, ¿qué es lo que más te gusta? Sobre todo si nos queremos quedar con esa parte. Vale. Lo que más me gusta. La conveniencia de, como hemos hablado antes, ¿no? De que tienen muchas cosas a mano. También yo estoy hablando de Tokio, ¿vale? Que la gente, si se va a una ciudad más pequeña, ya no lo conozco, ¿vale? La conveniencia, la seguridad. eh, y también un poco que, quizás por ser extranjero, pero yo creo que incluso japoneses también, es que la gente te deja en paz, o sea, y a veces un poco frío, ¿vale? Esto es un poco lo que la imagen tiene también de un poco frío, porque, por ejemplo, yo, bueno, en el apartamento que vivo ahora llevo 6 o 7 meses, pero en el otro apartamento he vivido 2 años y en otros 2 años, y yo nunca he conocido a mis vecinos. Solo como, hola, buenos días, pero no sé ni cómo se llaman, ni nada, o sea. Entonces, tiene la parte positiva de que nadie se va a meter en tu vida si tú no eres un cafre y no haces nada malo. Si como extranjero, si tú intentas entablar conversación, te van a responder, pero claro, hay gente que a lo mejor dice, oye, déjame en paz que yo quiero vivir mi vida, ¿no? Pero bueno, eso puede pasar en cualquier parte del mundo. Pero es eso, o sea, es como muy tranquilo. O sea, estando en una ciudad, en una de las ciudades más grandes del mundo, puedes estar tranquilo. Es como, es un poco, no sé, como contradictorio, pero se agradece, la verdad es que se agradece. Es que, por ejemplo, un ejemplo es que tú vas al tren, ¿no? Y está lleno de gente y la verdad a veces es incluso desagradable porque es como una lata de sardina, pero está todo el mundo en silencio. O sea, está escuchando música, está callado, está durmiendo, está leyendo, pero está todo el mundo en silencio. Y la verdad es que al principio te cuesta entenderlo, pero cuando ya lleva aquí un par de meses y vas por la mañana que vas dormido a trabajar o por la tarde que estás ya reventado, se agradece muchísimo. O sea, es como una tranquilidad que, que se agradece. Y sí, no sé, o sea, es que negativo, a ver, depende de la experiencia. Lo que voy a decir es un poco positivo, es que yo, por ejemplo, no sé, hay gente que ha tenido malas experiencias, pero yo en casi 5 años no he tenido una mala experiencia que digamos ni racismo, ni me han intentado robar, ni me han gritado por la calle, o sea, por eso digo que yo no tengo ninguna mala experiencia como tal. Vale, ¿te interesa el tema del ocio? Cuéntanos un poquito en tu tiempo libre. En España, pues, por ejemplo, iría al cine, con los amigos de cerveza, jugar una partilla de fútbol como hacíamos. ¿Sigue haciendo lo mismo que hacía aquí en Jaén o que se podría hacer en España o han cambiado los planes? ¿Cómo va el tema de ocio por allí? A ver, al principio sí te cambia, porque si vienes solo, digamos, no conoces a nadie, a no ser que luego, como seas estudiante de japonés, entonces en tu academia de japonés o en tu trabajo ya empiezas a conocer gente, empiezas a hacer cosas. Entonces al principio se hace un poco duro. Eso sí, alguien tiene la experiencia en el futuro, que no se agobie, que es normal al principio sentirse un poco jodido, perdón por la expresión, pero claro, estás solo en un país que no conoces, no tienes amigos como tal, como al principio compañeros de escuela o en la universidad, por ejemplo, también de intercambio, ¿vale? Pero bueno, luego, si tú eres sociable y tienes ganas, vas a conocer gente. Entonces, eso, tu pregunta, el ocio, pues la verdad es que puedo hacer casi lo mismo que en España. Muchas veces yo trabajo los sábados y pues a veces los sábados por la tarde me apetece venirme a mi casa, pues me vengo a mi casa o a lo mejor con amigos me voy a tomar cerveza. O sea, aquí hay muchísimos bares, como he dicho antes, entonces a la gente le encanta salir porque no se hace, por ejemplo, a nosotros tú me dices, oye Javi, vente un día a mi casa y cenamos aquí. Aquí es bastante raro. Aquí, por ejemplo, yo se lo digo a mi amigo, no sé qué, pero los japoneses, digamos, japoneses, más tradicionales, es bastante raro porque la casa se ve como algo un poco privado. Y la gente como, digamos, esta humildad, como mi casa no es muy buena, entonces enseñarla como no se quiere, ¿no? Entonces la gente sale fuera a tomar café, a beber cerveza, a comer, cenar, desayunar, lo que quiera. A ir de compra, al cine, al museo. Hay muchísimo ocio. Entonces, en verdad, puede hacer la misma vida que en España, realmente. El ambiente no es lo mismo, obviamente,
Como España, pues en ese caso de ambiente hay pocos lugares, pero puedes hacer lo que quieras, vaya. Te tengo que preguntar esto, Javi, porque lo he visto en las películas, lo he visto en muchísimos lados. Tema del karaoke. Cuéntame si es verdad, si es tan recurrente como dicen, o es más un estereotipo. Ah, sí, 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 sí. Uf, eso es un mundo muy, muy interesante. Yo le recomiendo a todo el mundo que vaya, incluso si eres turista, hay muchos lugares que ya hablan en inglés, especialmente porque este año iban a ser los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, lo que es la zona centro de Japón, o sea, por ejemplo, Shibuya, ¿no? El cruce famoso. Aquí en Tokio hay muchísimos karaoke por todos lados. Incluso sin hablar japonés realmente te puedes defender y alquilar. Y es bastante interesante. Yo al principio la verdad es que me daba vergüenza. O sea, en España no tenemos el karaoke como tal. Entonces, claro, te da vergüenza cantar delante de gente, pero claro, se vende alcohol, te llevan el alcohol, son como pequeñas habitaciones. O sea, si alguien ha visto vídeos, pues eso, o sea, son pequeñas habitaciones, tú tienes tu tablet y eliges las canciones. Entonces tiene un par de micrófonos, te vas allí con tu amigo. Hay gente, y esto es muy raro, que incluso se va a estudiar. O sea, se lo usan como si fuera una biblioteca. Porque es muy barato, o sea, a lo mejor te vale 2 euros media hora o algo así. Entonces, pues claro, hay gente que se va a estudiar, está tranquilo en una habitación insonorizada y... Pero yo le recomiendo a la gente que lo pruebe, es bastante interesante. Y si es con gente japonesa, mejor todavía, porque entonces como la experiencia es real. Vale, Javi, vamos a cambiar radicalmente de tema. Dejamos ya un poco de Sí, lado el tema de, bueno, pues el vivir en Japón para la perfecto. gente pues, que tenga esas curiosidades o que se esté planteando irse para allá. Vale, vale. Y vamos a ver un poco el tema de viajar. La Mm, gente como yo que tenga mm. muchísimas ganas de ir y que por desgracia no hayan podido todavía visitar Japón, ¿podrías recomendarnos un itinerario así de forma rápida si es la primera vez que visitas el país? Eh, Yo, por ejemplo, de gente que yo conozco, por ejemplo, mi hermano mayor vino aquí. Esta pregunta también, como, como ya he dicho varias veces, es un poco trampa, porque sobre todo depende del tiempo que tenga. Entonces, imaginamos como una semana y media, ¿vale? Que es más o menos lo estándar para la gente que viene a Japón. Hay mucha gente que viaja por Asia, ¿no? Entonces, como va una semana, por ejemplo, una semana en China, una semana en Japón, etcétera. O hay gente que se viene a Japón 2 semanas, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a poner 2 semanas, ¿vale? Para que podamos hacer un poco más cosas. Depende mucho de tu vuelo si llega a Tokio o Osaka. O sea, o Tokio y Osaka son los dos aeropuertos, las dos ciudades más grandes, entonces los vuelos internacionales normalmente llegan ahí. Si llega a Tokio, pues no sé, yo te recomendaría, por ejemplo, 3, 4 días en Tokio. Tokio es una ciudad bastante grande, pero no tiene tantas cosas históricas, ¿no? Por la guerra se bombardeó casi todo, se destruyeron bastantes cosas. Pero bueno, es lo que todo el mundo conoce, la tecnología, las luces, lo otaku, ¿no? Lo friki. Em, pero esto también tengo que decirlo que la gente tampoco se ilusione tanto, por ejemplo, con ver gente que lleva cosplay por la calle, que va disfrazada. Casi nadie va así. O sea, yo a veces la gente más rara que me he encontrado son los propios extranjeros. Entonces, como yo creo que 3, 4 días en Tokio y te da tiempo como a visitar como lugares más históricos, digamos, y luego también la parte, por ejemplo, Akihabara, que es el barrio de la tecnología, los videojuegos, etcétera, etcétera. Luego, para los turistas, esto es un consejo bastante bueno que se puede encontrar en Google fácilmente, se llama JR Pass. JR es como la Renfe, digamos. Lo que pasa es que aquí hay varias compañías, pero el JR Pass es como un pase que tú te compras, puede ser como creo que una semana, 2 semanas, por un precio, entonces puedes usar como el AVE, bueno, gratis, todas las veces que quieras, ¿no? Entonces eso es muy bueno, por ejemplo, porque de Tokio a Osaka, digamos, Osaka sería la segunda ciudad, el tren es muy caro. O sea, estoy hablando como ida y vuelta de Tokio, son unos 30.000 yenes, que es que ahora es la conversión, pero fácilmente 240 euros. Pero este pase de una semana ya te vale unos 200 euros, 240, 300 euros, entonces te sale muy rentable. Porque puedes usar el tren las veces que quieras. Entonces la segunda ciudad sería Osaka. Y Osaka, yo creo que quizás 2 días
un día para visitar las cosas más interesantes y otro día, si la gente quiere, es para visitar como el parque de atracciones de Universal. Que, por ejemplo, está el castillo de Harry Potter. Ahora en febrero creo que abren una parte que es de Mario, de Super Mario, que es nueva. Y eso es súper famoso. O sea, mucha gente va. Mi hermano fue, le encantaron, etcétera. Entonces, Osaka sería eso, como 2 días, quizá un día para visitar, otro día para el parque temático. Y luego Osaka, Kioto, que Kioto y Osaka están muy cerca, están como a 30 minutos la una de la otra. Es que parece una ciudad, en verdad. Y Osaka, Kioto es la ciudad histórica por excelencia. O sea, tiene muchos palacios antiguos, eh, templos en la montaña. Por ejemplo, Fushimi-Inari es un templo que tienes que subir a escaleras, que son como las puertas rojas estas que mucha gente tiene fotos, a reventar. O sea, hay gente que a media montaña se da la vuelta porque está cansada. Por ejemplo, hay restaurantes por mitad de la montaña y puedes comer, por ejemplo, soba o udon, que es lo típico, comidas típicas, tipo de fideos, ¿no? Y luego hay un templo como que está, o sea, aquí se llama en japonés, la traducción sería como el templo del oro, que es como por fuera es dorado y es uno de los templos históricos más famosos. Y bueno, luego en Kioto, para no enrollarme mucho, tiene muchas cosas. Kioto tienes que visitarlo porque es como el espíritu japonés. Tiene todavía ese aspecto antiguo. Eh, y luego Kioto yo diría 2 días enteros. Porque si es un día te vas a pegar una paliza increíble de andar y vas a querer volverte a España para dormir. O sea, yo Kioto, sí, yo recomendaría que la gente se lo tomara con calma para disfrutar sobre todo, porque si no, no disfruta. Y no sé, pues si hemos dicho 4 días, 2 días, 2 días, pues ya tenemos una semana. Sí, luego te puedes ir a Hiroshima con el tren también. Y en Hiroshima, sobre todo, es el monumento de la bomba atómica, ¿no? Hiroshima, la verdad es que es una ciudad bastante normal. O sea, aparte de. Va a parecer un poco malo, pero aparte del Museo de la Bomba Atómica, tampoco tiene nada tan especial, ¿no? Es una ciudad residencial, básicamente. Luego, aparte, hay comida, etcétera, etcétera. Eh, y luego, si quieres, pues, no sé, ya puedes volver a Tokio. Y cerca de Tokio hay muchos lugares interesantes para visitar. O sea, por ejemplo, en la playa, al sur de Tokio, tiene un pueblo que se llama Kamakura, que es bastante histórico, bastante importante en la historia de Japón. Y es muy famosa porque hay un Buda enorme, gigante, creo que son 9 metros o algo así. Y es muy turístico. Luego, cerca de Tokio, eso sería casi un día, porque tardas como, desde el centro de Tokio, tardas como 1 hora y media. Entonces, bueno, vas allí por la mañana, luego comes, te das una vuelta por la playa, etcétera, y vuelves a Tokio. Luego, ¿qué más? Si te gustan como las aguas termales, en Japón es famoso por las aguas termales, ¿no? Eh, pero esto es un tema un poco complicado porque muchos lugares, aunque ahora se están modernizando, no permiten tatuajes. Que en Japón, por ejemplo, el arte del tatuaje de Yakuza es muy famoso, pero aquí en Japón todavía se asocia mucho los tatuajes con la mafia, con Yakuza. Entonces, yo, por ejemplo, tengo tatuaje. Entonces, yo, por ejemplo, en mi gimnasio no puedo enseñar en mi tatuaje. Esto es otro tema que si quieres, si tenemos tiempo, luego te puedo explicar un poco. Porque, sí, 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 porque mucha gente que venga aquí tendrá tatuajes. Entonces, si quieres, lo explico para que la gente luego no se piense que es racista o algo así, ¿vale? Voy a poner un ejemplo de visita. Un poco más lejos, por ejemplo, el Fuji también, ¿vale? El Fuji, si la gente quiere, pues hay que visitarlo. Entre Tokio y el monte Fuji hay como un pueblo que se puede ver el Fuji desde ese pueblo. Y es muy famoso aquí se llama en japonés, se llama onsen, que son las aguas termales, que eso es agua volcánica, o sea, agua que viene del subsuelo, ¿no? Pero este agua está muy caliente, o sea, a lo mejor 40, 42 grados. Y lo más curioso es que no puedes llevar ropa, o sea, que la gente se olvide del bañador, tienes que entrar desnudo. Y normalmente se separa por hombres y mujeres. Entonces tú estás, digamos, como en la misma piscina, digamos, y estás enfrente de un japonés que no conoces de nada y los dos estáis desnudos completamente. Aquí en Japón es muy normal, o sea, aquí en Japón la gente no le da vergüenza, desde pequeño se hace y a mí al principio no, yo no quería ir porque me daba mucha vergüenza, pero luego ya poco a poco te acostumbras y ya es como, bueno, pues es lo que hay.
¿Qué pasa? Algunos sitios permiten tatuajes y otros sitios no. Yo, como digo, yo tengo tatuajes y a los que he ido es porque sé que está permitido. Pero eso, como he dicho, en Japón el tatuaje no está muy bien visto. Si somos extranjeros, digamos que lo ven como algo normal. Bueno, tú eres extranjero, no pasa nada. Pero para los japoneses no es algo muy bueno. Es como, no sé, la generación de nuestros padres, ¿no? Hace 30 años era algo de delincuentes, de macarra. Eh, entonces, por ejemplo, aquí en gimnasio, yo voy al gimnasio que es una cadena internacional, en España creo que es, se llama Anytime Fitness, y claro, se permite que tengas tatuajes, pero no puedes enseñar los tatuajes. O sea, yo me tengo que cubrir el brazo. Me pongo una camiseta de manga larga o me pongo un calentador de estos típicos, por ejemplo, los del baloncesto, ¿no? Pero es que hay gimnasio un poco, digamos, más de barrio que directamente te preguntan si tienes tatuajes. Y si tienes tatuajes, no puedes entrar al gimnasio. O sea, no te permiten que te unas al gimnasio. Es que Japón es eso. Japón es un país lleno de contradicciones, de contrastes y hay muchísimo. A mí me gusta pensar que es el país de los estereotipos. O sea, hay muchísimos estereotipos de Japón. Algunos son verdad, a digamos 90%, y otros son cosas que la gente se ha inventado. Entonces, el tema de los tatuajes, el arte japonés de Yakuza son tatuajes maravillosos, preciosos, pero están relacionados con la mafia. Entonces, para los japoneses, pues no está muy bien visto. Entonces, por eso, gente japonesa de nuestra edad, algunos tienen un tatuaje pequeño, pero lo esconden. O sea, no lo enseñan, no dicen, me he hecho un tatuaje en la oficina. Entonces, eso, la gente que tenga tatuaje y que venga a Japón, que entienda que no es algo racista. O sea, porque a mí todavía me cabreo un poco, no estamos en el siglo XXI, pero bueno, es la cultura japonesa, es lo que hay. No, yo no voy a cambiar aquí el mundo, me gustaría que cambiara, pero no es, yo no puedo cambiarlo, no es su cultura. Vale, algo de comer, me tienes que decir algo de comer, lo siento, te lo tengo que preguntar, restaurante, comida, algo que no me pueda perder, que no se pueda perder nadie. Mm, vale, a ver, aquí, a ver, es que como he dicho antes, yo no me gusta el pescado, no como pescado, pero bueno, yo puedo recomendar el sushi. El sushi, la gente tiene que probar el sushi de Japón, porque, o sea, incluso yo que no me gusta el pescado he comido sushi por la experiencia. Y según lo que a mí me ha dicho la gente de europea y aquí, no tiene nada que ver. O sea, aquí el sushi es que es de Japón, o sea, es como la paella en España o la tortilla de patatas, ¿no? Entonces, el sushi es obligatorio. Luego, por ejemplo, ramen también, que bueno, en España ya se está haciendo más famoso. Eh, no sé, por ejemplo, si a la gente le gusta la carne, hay muchísima carne. Tiene, por ejemplo, yakitori, que son como el pollo, ¿no? Brochetas de pollo de toda la vida. Y hay lugares tradicionales y están súper buenos. Eh, luego, por ejemplo, yakitori es pollo, yakiniku, pues tiene como carne en general. También es como tipo brochetas, los pinchos. Eh, luego, por ejemplo, como en España hay como los filetes empanados, digamos, aquí hay una cosa que se llama tonkatsu, no sé si lo conoces, que es como tempura, ¿sabes lo que es tempura? El tempura que es eso, que son como, normalmente como por ejemplo gamba o algo que están rebozados. Pues el tonkatsu es, digamos, parecido, no, a ver, no, salvando la distancia, es carne, pero está así como rebozado. Pero aquí el rebozado es como, digamos, más grueso, ¿no? Que en España, pero mucho más ligero. Y está buenísimo. Te ponen como una salsa, etcétera, está muy bueno. Y a mí lo que me gusta mucho es katsudon. Katsudon es un plato de un bol de arroz con la carne encima, como un poco parecido al tonkatsu, que la gente lo busque como suena, katsudon. Y luego tiene también un huevo. Y para mí es casi mi comida favorita de Japón. Y a mí me vuelve loco. Luego, por ejemplo, de... Es que no sé, es que hay muchísimas cosas. De pescado, pues, por ejemplo, bueno, sushi, tienes sashimi. A la gente quizá le puede interesar y muchos extranjeros lo hacen, aquí se llama, el tipo de restaurante se llama kaiten sushi, que es como como la cinta automática que va pasando y tú coges los platillos que quieres. Entonces va pasando, por ejemplo, sushi de salmón, ¿no? Y pues tú lo coges y cada plato tiene un color y ese color tiene un precio. Por ejemplo, 100 yenes, ¿no? Que sería como un poquito menos de un euro, 200 yenes, 500 yenes, ¿no? Como ya mejor pescado.
Y es muy interesante. Y hay algunos que tienen como la tablet y te llega la cinta y tú coges el plato, o hay algunos que van pasando y tú eliges el que quieres. Por ejemplo, si te vas a Shibuya, ¿no? Que es el centro de Tokio, tienes que ir en sushi que hablan en inglés, la tablet está en español incluso también, o sea, hay muchísimos. Em, es que no sé, si quieres comida rara, digamos, como la gente tiene la imagen de Japón, ¿no? Como el país raro, de las cosas raras. Comida rara hay mucha. A ver, no para nosotros es raro, ¿no? Para los japoneses no es tan raro. Por ejemplo, tiene el fugu, que fugu es si no me equivoco, ¿vale? Si me equivoco, que te lo digan. Es el hígado del pez globo. O sea, el pez globo de estos que hemos visto toda la vida, ¿no? Que se hinchan. ¿Qué pasa? Que el pez globo es tóxico. O sea, para cocinar eso aquí en Japón se necesita una licencia que no es tan fácil. Y esto es muy caro. Entonces lo hacen como tipo sashimi, como lámina, como si cortaran el jamón. Y, y de hecho hay gente que lo ha comido en lugares que no tienen licencia y a lo mejor se ha intoxicado y han podido morir alguna vez. Entonces eso es muy raro, pero también es bastante caro. Y hay una cosa que, si no recuerdo mal el nombre, creo que se llama sirako, que es el semen de un pescado. Ahora mismo no recuerdo cuál es. O sea, es raro y yo una vez lo probé, ya por curiosidad, porque yo siempre había dicho, no pruebo esto ni borracho, ni borracho. Y un día ya, solamente por curiosidad lo probé. Y a mí la textura no me gusta porque es como gelatinoso y sabes lo que es. Pero es decir que el sabor no es tan malo. O sea, yo no lo voy a comer nunca más. Pero es una de esas cosas, no sé, por ejemplo, cuando vas a Tailandia, cuando vas a China, una de esas cosas raras que comes y dices, venga, lo como una vez en mi vida y ya está. Súper interesante todo lo que estás contando, Javi. Pero ya llevamos casi una horita, entonces vamos a ir cerrando con una ronda rápida de preguntas un poco random y creo que bastante interesante. Y ya lo dejamos, ¿vale? A ver, a nivel de precio, tema dinerico. ¿Has notado mucho la diferencia entre vivir en España, lógicamente Jaén, que es una ciudad relativamente más barata que un Madrid, ¿no? O un Barcelona, a vivir en Tokio, en Japón? ¿Has notado mucho la diferencia? Eh, vale, aquí tengo que como diferenciar, ¿vale? Por ejemplo, a nivel de apartamento es bastante caro, pero bueno, yo es que es bastante caro porque yo normalmente lo comparo con Jaén, que es una ciudad pequeña de España que es muy barata. En el caso de Madrid yo sé que es muy caro, pero nunca he vivido en Madrid o Barcelona, entonces no sé el precio exacto. Es bastante caro, pero también tienes muchos lugares para elegir. O sea, si quieres vivir en el centro, pues como en todas las ciudades, vas a pagar mucho. Y si te quieres alejar un poco más, no te importa, pues vas a pagar menos, vas a tener un apartamento más grande, etcétera. En el caso de la comida, es más caro que España. Claro, a ver, a nivel Sí. de piso, pues yo sí que vivo en Madrid, pues sí que te puedo decir, por ejemplo, que un piso relativamente céntrico de dos habitaciones, pequeñito, pues 800.000 euros, pues no te los quita nadie. Sí, sí, pues más o menos, ¿eh? No, o sea, no, en apartamento quizá no hay tanta diferencia, pero claro, es que aquí el sueldo es más alto que en España en general, ¿vale? El sueldo medio es más alto que en España. Entonces, por eso digo que es más caro que España, pero claro, si luego pensamos en el sueldo, realmente no sale tan mal, ¿eh? Entonces, hay cosas que son bastante más baratas. Por ejemplo, aquí el agua es muy barata, la factura del agua me refiero, especialmente si vives solo. Eh, la comida, si te cocinas, no, no es cara, la verdad. Lo que he dicho, aparte de la fruta, ¿no? Luego verdura y lo demás, pues más o menos un poco más caro que en España, pero tampoco hay mucha diferencia. Y restaurantes es más caro. Pero claro, también depende de dónde vayas. Si te vas a una izakaya, como digo, los bares tradicionales hay izakayas bastante baratas. Y a lo mejor puedes cenar perfectamente por 15-20 euros. 15-20 euros es barato, bastante barato. Yo te estoy hablando, por ejemplo, de en plan de un poco de cena con dos, tres cervezas. Beber aquí quizás sea un poco más caro, especialmente si te vas a un bar o un tipo pub. Es un poco más caro, pero quizás no hay tanta diferencia con Madrid o Barcelona, por ejemplo, que son más caras. Entonces, el transporte, eso sí, el transporte es muy caro porque en Tokio especialmente, nosotros estamos acostumbrados que en Europa tú pagas como la mensualidad del metro, el abono, y puedes usar cualquier metro. En Tokio no. En Tokio la mayoría son como líneas privadas, o sea, son independientes. Hay algunas que tienen varias líneas y hay otras que tienen una línea.
Entonces, normalmente aquí la empresa te paga de tu casa a la oficina, te lo pagan ellos, el abono mensual. Pero si tú te vas a otra línea, eso lo tienes que pagar tú. A nivel de cosas friki, soy bastante friki, tengo que admitirlo, pero te tengo que preguntar, ¿es todo tan friki como parece desde fuera? Ya lo has dejado caer antes, pero bueno, si nos puedes contar alguna cosilla así friki o cómo no sé si en Tokio es la zona más friki de todas o cómo está el tema friki y también tecnología que me interesa mucho saber si es más barata, si la gente va Sí, y se trae de vuelta, yo qué sé, videoconsola, videojuegos, cómo es el tema. sí, sí. A ver, la respuesta corta es sí hay, pero no es verdad. O sea, la verdad es que la imagen que nosotros tenemos de Japón tecnológico es gracias a la empresa tipo Toshiba, de las empresas de coches, Fujitsu, PlayStation, Sony, etcétera. Pero en la vida diaria la gente no es nada tecnológica. O sea, un pequeño ejemplo es que aquí algunas oficinas todavía usan fax. Literalmente, o sea, año 2020, 2020, casi 21, hay oficinas que usan fax. El gobierno a veces usa fax. La gente, bastante gente, hasta hace pocos años, la gente usaba, aquí se llaman como karake, que son los móviles de tapa. O sea, aquí los smartphones en los últimos 10 años se han empezado a poner de moda, tipo iPhone, etcétera, pero hay gente que todavía usa ese tipo de móvil. O sea, yo hay estudiantes míos que este año hemos empezado las clases online y hay estudiantes que no tienen ordenador, que se lo han comprado ahora por la situación de este año, pero que lo único que hacían era con el móvil. O sea, con el móvil ven películas, buscan viajes, etcétera, etcétera. O sea, hay tecnología, la puede encontrar toda la tecnología del mundo, pero no es barata como la gente piensa y la gente no la usa tanto realmente. O sea, en Europa usamos más tecnología que en Japón o en América, en la vida diaria. Lo que pasa es que yo creo que mucha gente tiene la impresión de que es más barato, quizá porque hay lo del tax free, o sea que aquí pues el impuesto pues no lo paga. Aquí eso sí es muy bueno, el impuesto de compra es bastante bajo, ahora creo que lo han subido al 8%, pero al 8%, o sea, en España es carísimo. Y lo que pasa es que los precios de algunas cosas son más baratas. Por ejemplo, yo me di cuenta hace unos años que los productos de Apple son más baratos en Japón que en España. Y no sé por qué. O sea, incluso con impuestos son más baratos. O sea, a lo mejor el nuevo iPhone, la verdad, no sé cuánto cuesta, pero a lo mejor puede ser 100 euros, 200 euros más barato con impuestos. O sea, si le quitas los impuestos, que son el 8%, pues ya se te amplía. Pero no sé por qué Apple específicamente. Luego, en temas de ordenadores, es más caro que España. Por... no sé por qué, pero los ordenadores de base son más caros que en España. Yo, de hecho, el portátil que yo tengo me lo compré en España y me lo traje. Entonces, y cosas friki, pues, a ver si aquí hay, obviamente Japón es el mundo del manga, del anime, entonces aquí puedes encontrar muchísimas cosas, hay muchas tiendas, por ejemplo, aquí Habara, ¿no? Que es el barrio que decía antes, hay tiendas de figuras y puedes encontrar todas las que quieras, hay muchos, no sé. Es que, es que aquí, vale, esto yo creo que es un poco un error que tenemos nosotros porque no sabemos mucho la cultura. Es que el mundo del anime y del manga, claro, nosotros lo vemos como algo friki, ¿no? Aunque ahora ya un poco está más de moda, pero lo vemos como algo friki y raro. Pero es que en verdad, o sea, es como los cómics en España. Los cómics cuando nuestros padres leían Mortadelo y Filemón y cosas así. Entonces, claro, la gente nace con eso, vive con eso, y de hecho hay muchos mangas que son incluso para estudiar historia. O sea, te explican la historia de Japón en el manga. Entonces, no es solo algo friki como tal, o sea, es que es una parte de la cultura. Y en el caso del anime, pues un poco también. De hecho, por ejemplo, ahora, creo que hace un mes o así, una película de anime creo que es la más taquillera o está cerca de convertirse de la más taquillera de historia. Las películas de animación aquí son las que más dinero ganan. Si no me equivoco, el nombre es Kimetsu no Yaiba. Es de creo que es originalmente un manga. Luego hicieron un anime, o sea, yo no lo he visto, la verdad, no me interesa mucho el manga o el anime. Y ahora han hecho la película y en caso de un mes, en el caso de un mes, pues eso pues casi la que más dinero tiene. Entonces, es algo cultural, o sea, no sé, es como si alguien pensara que, joder, los españoles con el fútbol están locos, ¿no? O sea,
Y a mí me encanta el fútbol, pero y se nos va la cabeza con el fútbol, pues es lo mismo. O sea, es algo con lo que ellos nacen. Pero sí, no sé, de hecho hay muchos extranjeros que se vienen aquí y esto, perdón, un pequeño inciso. La gente que le guste mucho el anime, que le guste mucho el manga y que venga a Japón, que venga. Pero que no venga pensando que esto es, no sé, Frikilandia o que aquí va a estar como en su casa. O sea, la vida diaria es bastante diferente. Porque yo he escuchado historias de gente que se venía pensando que aquí en Japón ellos iban a estar como en casa, ¿no? Porque en España es como friki, otaku, raro. Y pensando que aquí van a estar como en casa y se dan cuenta de que no, de que esto no es tan así. Vale, pregunta que tengo muchísima curiosidad por hacerte. ¿Duermes en un futón, en las camitas típicas estas que, para quien no lo sepa, que aparecen en las películas japonesas, que están tiradas directamente el colchón, por así decirlo, ¿no? Sobre el suelo? No. He dormido, o sea, en mi casa no, yo me compré cama del principio, he dormido en hoteles y eso y no está mal, pero no, yo prefiero la cama. Son más cómodos de lo que parece, pero a mí me costaría mucho dormir siempre ahí. Sobre todo porque me cuesta mucho levantarme del suelo. O sea, como durmiendo en el suelo, levantarte no. Lo que pasa es que son muy convenientes porque la gente luego los guarda en el armario y la habitación se te queda como limpia, digamos. O sea, puedes utilizarlo para otra cosa. Entonces, eso es lo práctico del futón, que lo puedes guardar durante el día y entonces tienes más espacio en la habitación, pero no, a mí dame una cama. Y por último, y la última pregunta, ¿cómo ven España los japoneses? La gente que tú te juntas, tu círculo, seguramente haya salido el tema. Cuéntanos un poquito qué impresión tienen. Imagino que luego pues ya habrá ido cambiando, pero ¿qué primeras impresiones tenían de España los japoneses? Sí, hay muchos estereotipos. Yo, por ejemplo, mis estudiantes es que la mayoría han viajado a España o han vivido en España o conocen gente de española, entonces digamos que más o menos ya conocen bastante la cultura. Pero los japoneses, digamos, normales, que no conocen tanto, es paella, flamenco, siesta, fútbol y, por ejemplo, el ajillo. O sea, ellos aquí le llaman ajillo, que son gamba al ajillo, champiñón al ajillo. Aquí le encanta. Entonces lo ven sobre todo como eso, como sol, flamenco, la siesta, los estereotipos básicos, vaya. Pero hay una imagen bastante positiva, o sea, como la gente es muy alegre, la gente es muy simpática y nos gusta como vivir la vida, digamos. Pero también está la parte negativa de que hay el estereotipo de que no trabajamos. Bueno, Javi, pues hasta aquí llegamos. Al final se nos ha quedado más de una hora. Pero vamos, a mí se me ha hecho súper corto. Te lo digo en serio, de todo corazón, me ha encantado y he aprendido muchísimo. Espero que a los oyentes también les haya resultado útil, que hayan aprendido, que les saquen provecho si es que piensan venir a vivir a Japón o simplemente quieren hacer un viaje, conocer un poco más de la cultura. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y nada, De nada, hombre. vamos hablando Yo y sí, un abrazo, Javi. sí. Iba a decir que si alguien que lo escuche, no sé si será mucha gente, ojalá que sí, que si tiene alguna pregunta de Japón, de vivir en Japón o lo que sea, pues bueno, que te contacte a ti y tú pasas mi contacto o lo que sea y yo encantado de responder, no tengo ningún problema.